Hola, mis queridos suscriptores de mi canal de YouTube, gracias por el apoyo recibido por cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos una mujer de Dios, una mujer creyente, estuvo aquí hace algunos meses y realmente para mí es un placer volver a estar con Oneida de la Cruz. Un aplauso para Oneida. Oneida, ¿cómo está usted? Estoy bien, Carlos, Dios te bendiga. Amén, amén, Estoy amén. agradecida del Señor porque me invitaste de nuevo. Sí, sí, claro. Quiero dar las gracias a Dios, primero a ti, gracias a mis pastores, me congrego en la iglesia de Dios, Manantial de Aguas Vivas, mi pastor Antonio María Jiménez, su esposa Alicia Pérez de Jiménez, y ahí Perfecto. estamos trabajando para la gloria de Dios. Amén, amén, exactamente. ¿Y cómo va toda la iglesia? ¿Todo bien? Sí, marchando. Tú sabes que este es un tiempo en el que la iglesia tiene que ponerse las pilas. Estamos viviendo tiempos muy apremiantes, tiempos muy difíciles, tiempos en los que todo el entorno de lo que está pasando en el mundo nos dice que Cristo viene pronto. Amén. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra ilusión de un día volar con Cristo. Así será, De así verdad que es. sí. Y recuerdo que anteriormente, como estuvimos hablando, usted estuvo aquí en nuestro canal, que gracias a Dios lo invitamos, y Sí. gracias a Dios volvimos a invitarla, porque Alabado sea el Señor. necesitamos personas con buenos mensajes para nuestra sociedad, Amén. y qué mejor persona que usted. Bien, el día de hoy vamos a tener un tema que apasiona a muchas personas, un tema que muchos lo aceptan, no lo aceptan, pero usted como entendedora de la palabra, hoy viene a ilustrarnos con ese tema que muchas veces es un poquito espinoso, pero que hoy vamos a descifrarlo. El tema del día de hoy que vamos a tratar con ustedes es muy importante porque muchas personas me han preguntado que querían que yo trajera a alguien que nos diga, que nos hable de ese tema, porque realmente es un tema muy importante dentro de la iglesia cristiana y usted nos va a ilustrar. El tema es el diezmo. El diezmo, que es una parte muy fundamental en las iglesias, y quiero preguntarle a usted, Oneida, ¿qué es el diezmo? ¿Puede decirnos de qué trata el diezmo? El diezmo no es más nada que el 10% de tu ganancia, el 10% de tu sueldo, el 10% de lo que tú puedes hacer durante el mes, que bíblicamente sea destinado para lo que es el mantenimiento de la iglesia, mantenimiento del pastor y para todo lo que envuelve lo que es la iglesia de Jesucristo. Perfecto, pero vamos a irnos a lo histórico. ¿De dónde viene el diezmo? ¿De dónde sale esa palabra a nivel histórico? La palabra diezmo, la primera vez que en la Biblia se menciona en Génesis 6:20. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que Abraham fue alcanzado por el sacerdote Melquisedec. Y Abraham en agradecimiento, dice la Biblia, que le dio los diezmos a Melquisedec. Melquisedec bíblicamente no tiene genealogía, Okay, okay. no se sabe la Biblia quién era. Sí se dicen, muchos historiadores dicen que es tipología de Cristo. Ahora Melquisedec recibió con mucho amor aquel diezmo que Abraham le había dado y desde allí otros como Jacob le dijo al Señor que de todo lo que él recibiera le iba a dar el 10%. Ok, entonces, ¿qué era todo lo que conseguía en esos tiempos antiguos? ¿Qué era lo que le daban? Realmente el diezmo se estableció como una porción de tus ganancias en relación a las cosas que tú producías en el campo. Ok, ok. El ganado, las cosas, frutas, Las víveres, todas especies. aquellas cosas exactamente. Sí. Porque estaba establecido que los levitas, que los que trabajaban en el templo debían comer de lo que se producía en el De lo templo. que se producía. El templo por sí solo no podía producir, Ok, ok. pero aquellas personas agradecidas de Dios por las buenas cosechas que ellos tenían, Sí. entonces ellos del corazón entonces ellos daban ese diezmo de todo lo que ellos producían.
Entonces era como una persona que daba, por ejemplo, que llevaba la palabra del Señor y las personas que lo recibían entonces le daban un diezmo a esa persona. Usted me corrige. Mira, la iglesia como institución está en el Nuevo Testamento, pero desde el Antiguo Testamento Dios ha establecido lugares de oración. Sí. A Moisés le dijo que le hiciera el tabernáculo. Allí en aquel tabernáculo estaban los levitas, estaban otros sacerdotes, los que ayudaban, y todas esas personas tenían que dedicarse a tiempo completo a trabajar en el templo, adorar al Señor, hacer los sacrificios y todas esas cosas. Entonces, estas personas no podían trabajar. Al no poder trabajar, entonces, los que iban a la sinagoga, los demás personas que participaban en el tabernáculo, entonces ellos se responsabilizaban a ayudar a que esas personas también pudieran tener una buena vida, y entonces ellos, agradecidos por el Señor, entonces daban lo que era el 10% de las cosechas. Bien, ¿cómo eran seleccionadas esas personas para llevar la palabra del Señor en ese entonces? ¿Qué era lo que tenían que tener? O sea, ¿qué de personal o en especial tenía que tener esa persona? Lo que debe tener en estos tiempos: un corazón dispuesto a obedecer a Dios, no de otra manera. Un corazón que ame al Señor, un corazón que disfrute estar en la presencia del Señor, un corazón que le guste llevar la palabra. Aquellos hombres eran elegidos por el Señor. Dice la Biblia que a Jeremías y a Pablo dice que los escogió desde el vientre de sus madres. Entonces, quien determinaba las personas que iban a estar ahí, los que iban a llevar la palabra, los profetas que tenían que avisarle al pueblo aquellas cosas que estaban haciendo mal y que a Dios le desagradaba, Dios escogía a aquellos hombres para que ellos entonces, Dios le hablara a ellos y ellos le hablaran al pueblo, para que se arreglaran. Pueblo un poquito duro, poquito rebelde, que no entendían, no. Dios le hablaba de todas las formas, le mostraba. Y nada. Óyeme, parecido ahora. Hermana, en esos tiempos antiguos había personas que se oponían al diezmo. La Biblia no registra realmente, no he leído que se pusieran al diezmo. Realmente sí. Eran personas que estaban, vuelvo y te reitero, agradecidos por el Señor y daban lo que tenían que dar conforme a la ley en el Antiguo Testamento, lo que ellos tenían que dar. Ellos habían probado, entiendo que ellos habían probado, que darle el diezmo al Señor le garantizaba a ellos buenas cosechas. Le garantizaba multiplicación en su cosecha, le aseguraba que lo que ellos estaban sembrando no se iba a perder. Iba a dar sus frutos. Exactamente, que ellos iban a ser prosperados, y en agradecimiento a esa prosperidad que ellos recibían de parte de Dios, ellos entonces ayudaban a mantener la obra del Señor. Hermana, Martín Lutero fue el que inició la iglesia protestante. El padre del protestantismo. Exactamente. Él veía las atrocidades que se hacían en la iglesia católica y apostó a que todo pudiera cambiar. Entonces, Martín Lutero, para usted, ha sido el más grande reformador de la iglesia cristiana. De los últimos tiempos se puede decir, porque tú sabes que... ¿Hubieron personas antes de Lutero? Porque acuérdate que Pablo, en los tiempos bíblicos, Pablo fue un reformador, Pablo fue... Pablo y Silas. Pablo directamente. Okay. Porque Pablo primero perseguía a los cristianos, sí, a los del camino, sí. Pedía carta para sacarlos del medio, pero un día quien fue investido fue él. Sí. Un día ya él no pudo más, y toda ese ímpetu que él tenía para perseguir a los cristianos, sí. Ese mismo ímpetu entiendo que Dios lo usó para que él entonces pusiera todo
su corazón, su vida, su tiempo para entonces llevar la palabra. Y definitivamente Pablo, tú sabes que escribió la mayoría de las cartas que están en el Nuevo Testamento. La mayoría del Nuevo Testamento fue escrita por Pablo, y se puede decir que Pablo realmente llevó el Evangelio a tantos lugares que todavía no lo conocían. Pero ahora viene Martín Lutero, guiado por el mismo Dios, entiende que lo que se está haciendo en la iglesia tradicional en aquel tiempo no era lo justo, porque tú sabes que en ese tiempo la Biblia no se permitía leer. No se permitía leer la Biblia. Los cultos, las misas, como se dice, era en latín que se daban. Poca gente lo entendía. Sí, exacto, sí. O sea, ellos cumplían, pero al fin y al cabo, ¿qué recibía el que escuchaba? No recibía nada porque no entendía nada. Cuando Martín Lutero encuentra ¿cómo se dice? Un tratado que dice que la salvación era por gracia, por medio de la fe, y no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces él comenzó a investigar y comenzó a trabajar en lo que era el protestar para que no se siguiera, qué sé yo, amilanando a las personas, engañando a las personas con una religión que no salvaba, una religión que no te llenaba, una que no llena tampoco, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo no mora en templo sucio. Podemos llevarlo a nuestro templo, a nuestro cuerpo, porque Él dice que Él mora en nosotros y que nosotros somos su templo, pero podemos llevarlo también a los templos, a los lugares donde se adora al Señor. Dios condena la idolatría, entonces el Espíritu Santo no podía estar en un lugar, aunque se le llame, aunque se le clame, aunque se le rece, Él no podía estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio dijo, no te hagas imagen, no te hagas semejanza de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te postres a ella, no las honres, no las adores. Entonces, porque Dios le dijo, yo soy celoso. Y Dios sigue siendo el mismo Dios celoso. Él no comparte su gloria. Entonces Martín Lutero, al estar mirando todo lo que miró, dijo, no, yo tengo que hablar. Hay que hacer algo. Tuvo el coraje, tuvo la dirección del Espíritu Santo para que entonces ya aquellos que tenían hambre pudieran conocer la palabra, pudieran saciarse de la palabra de Dios. Entonces cuando Lutero entra con sus reformas y todo eso, ¿cómo era el diezmo en esos tiempos? De igual manera, como anterior, como usted me acaba de explicar. No te sabría decir cómo se manejaba el diezmo, porque te estoy diciendo que a partir de que Martín Lutero comenzó y, como dicen, clavó las 95 tesis en aquel monasterio, asumo que ya se comenzó a conocer real y efectivamente la palabra de Dios como estaba escrita, porque antes no se conocía. Estaba ahí, pero estaba velada, estaba, ¿cómo te digo?, protegida. No todo el mundo no tenía acceso, pero cuando ya Martín Lutero hace lo que hizo, que la gloria es del Señor, entiendo que ya toda la palabra comenzó a tomar sentido en la vida de aquellas personas, y ellos asumo que ellos comenzaron a ver qué era lo que Dios quería real efectivamente. Amén. Entonces, los llamados a diezmar son todos los que van a escuchar la palabra del Señor. Por ejemplo, en nuestras iglesias evangélicas, el que tiene responsabilidad del diezmo es aquella persona que aceptó a Cristo, se quedó en la iglesia y que se bautizó. Inmediatamente el que se bautiza tiene la responsabilidad de diezmar para mantener, o sea, para ayudar a sostener lo que es la iglesia. Lo que es, porque fíjate que la iglesia es una institución, si se puede decir así, como cualquier otra. Toma un poco de agua. Dios mío. Tranquila. Es una malicia. No, tranquila. Tómese su tiempo, tranquila, profe. Sí, continúa, puede continuar. ¿Dónde me quedo?
en que la persona cuando se bautizan deben de diezmar. Sí, entonces aquellos hermanos que ya se le predicó, ellos decidieron entregar su corazón a Cristo, decidieron ser parte de la iglesia, pasan a formar parte de lo que son los miembros de la iglesia. Okay. Ya estas personas entonces se entiende que como yo estoy en ese lugar, debo ser partícipe de lo que se hace en ese lugar y ayudar a que las cosas funcionen. Porque déjame decirte una cosa, yo subo a mi iglesia que está en un segundo piso. Cuando yo subo, las escaleras están limpias, alguien las limpia. Cuando yo me siento, hay unos bancos que están limpios, hay un piso que está limpio. Sí. Hay un aire acondicionado que me refresca. Pero si yo voy al baño, tengo ahí lo que necesito para ir al baño. Sí. Entonces, la iglesia, por ejemplo, hay un hermano que está enfermo y el pastor entonces ayuda con los medicamentos. Hay un hermano que quizá está con una situación económica muy difícil, o familia o amigo de un hermano, y la iglesia va y lleva lo que es la DORCA, lo que es una ayuda económica en especie, en alimentos. La DORCA es una ayuda como en comida, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces, pero el pastor tiene también que salir. El pastor tiene invitaciones, va a predicar a otro lugar. El pastor tiene que vestir, el pastor tiene necesidades, tiene familia. En la iglesia también se paga luz. Entonces, es una institución que lleva gasto. ¿Y quiénes somos los que tenemos que sostenerlo? Somos nosotros. Somos nosotros definitivamente, porque el Señor dijo que el que trabaja en el altar, viva del altar. Entonces, muchas personas ven esta porción que Dios ha determinado para ayudar a aquellas personas, y que no es una sola persona, es una ramificación de personas, porque el pastor recibe los diezmos, pero hay una obra que se hace de evangelización. Sí. Hay una obra que se hace, como te dije, en medicamentos, hay una obra que se hace en alimentos y muchas cosas más que a veces nosotros, por no estar al frente de una iglesia, no sabemos en todas las cosas que el pastor tiene que meter la mano y ayudar y cubrir. Y déjame decirte algo, mucha gente se queja porque no quiere dar el diezmo. Hay muchas excusas para dar el diezmo. Pero el mundo no se paraliza, por ejemplo, para ver a sus artistas favoritos y pagar X cantidad de dinero, 20, 30 mil pesos por ir a ver un bachatero y una cosa. Es una noche, un ratico, pero cuando se le dice de dar una ofrenda, algo para las cosas del Señor, ahí entonces ya quieren cuestionar. Ahí hay problema. Donde quiera que tú vas, tú tienes que pagar el lugar donde tú vas, una entrada, la comida que tú te comes, el combustible que tú usas. La vida es un consumo total. Entonces la iglesia no está exenta de las corrientes del mundo. Entonces por eso las personas que viven, que trabajan en el altar, el Señor ha establecido que vivan del altar. Ahora bien, hay muchos pastores que literalmente tienen que vivir del altar por muchas situaciones, pero ahí la mayoría de los pastores tienen trabajo. A eso voy, hermana. Usted acaba de decir que los pastores tienen un sinnúmero de cosas y que el diezmo le aporta a hacer las mismas. Pero si un pastor tiene un trabajo como maestro o como abogado o juez, lo que sea, como quiera recibe el diezmo de la iglesia. El diezmo es voluntario, aunque esté establecido que si ya tú eres miembro de la iglesia, tú debes dar el diezmo. Realmente no todo el mundo da el diezmo. No todos es algo voluntario. Okay. No todos muchas veces lo podemos dar porque no trabajamos, ofrendamos, de vez en cuando podemos dar el diezmo si hacemos cualquier trabajo o algo y nos regala algo y esas cosas, sí. Pero no todo el mundo diezma. No es obligatorio diezmar.
debería ser obligatorio, pero no se te impone como una carga que si tú no diezmas, tú no puedes o tú no tienes derecho, no. Eso es por amor. Mira, escuché una historia en tiempos pasados de un señor, no sé si fue cierto, pero la escuché, Sí. de un hombre que se puso un poco mal y él fue al médico. En aquel médico tuvieron que ponerle oxígeno. Entonces, pasó el día con el oxígeno puesto. Al final de la tarde le dicen que tenía que pagar 900 pesos. Ok. Él se echó a llorar. Los médicos del lugar le dicen, ¿por qué está llorando? Y él dijo, porque yo he pasado el día hoy y estoy pagando 900 pesos por un ratico que ustedes me han puesto el oxígeno. Sin embargo, Dios me ha dado toda una vida el oxígeno gratis y yo no le he correspondido al Señor. Mira, cada vez que nosotros nos levantamos, ya Dios ha preparado un nuevo día para nosotros. Sí. Hay una misericordia nueva, hay un aire, hay un sol, hay una brisa, hay una lluvia, hay alimentos, hay provisión, los árboles han dado su mejor sombra y todo eso es un regalo de Dios. ¿Tú crees que cuando nosotros tenemos que dar un 10% al mes de lo que nosotros recibimos, tenemos que estar como con tanta cosa para dárselo al Señor? Sin nosotros ponderar, sin nosotros calcular los beneficios que día a día nosotros recibimos del Señor. Óyeme, este Señor dice, tuve un ratito y pagué 900 pesos y tengo toda la vida recibiendo y no me acuerdo de quién me está supliendo. No le estoy correspondiendo a Dios. Entonces, debe llegar el momento en que quizás ni siquiera porque la iglesia te lo dice, sí, no porque que sea del corazón, sí, mira, sí. Que sea de aquí en agradecimiento. Mira, hay muchas personas que no son cristianas y diezman. Sí, sí, mandan sus diezmos a la iglesia, porque han probado que definitivamente Dios bendice, dice la Biblia, al dador alegre. Hay personas que no son de la iglesia y hacen donaciones también. Y hacen donaciones. Sí. Quizás no solamente a la nuestra, pero a nivel del mundo hay muchas personas que no son de la iglesia y sostienen esa relación con el Altísimo, quizás en su intimidad o lo que sea, pero deciden agradecerle a Dios por todo lo que día a día Dios nos da, que es mucho, Carlos. Así es, totalmente. Es mucho, Carlos. Tener, entonces, vuelvo y le hago la pregunta. ¿Por qué si un pastor trabaja y se mantiene de su trabajo, valga la redundancia, por qué tiene que recibir el diezmo de los feligreses? Fíjate que no es directamente el pastor que recibe el diezmo. El pastor toma una parte de lo que entra a la iglesia. No te puedo decir cómo se maneja, porque eso es un manejo interno de cada congregación. Ok. Si los hermanos diezman, los hermanos ofrendan, pero todo lo que envuelve la congregación está resuelto, sí. Y se resuelve de ahí. Ok. ¿Te entiendes? Todos los gastos que tenga la iglesia. Todos los gastos de la iglesia, alquiler, se cubren, un sinnúmero de cosas. Todo. La luz, el alquiler, cualquier donación, cualquier actividad, o sea, todo se cubre de ahí. Okay. Porque déjame decirte una cosa. Sí. El pastor tiene su trabajo, tiene su entrada, está bien, pero hay pastores que pasan mucho trabajo, porque no trabajan por H o por R, están muy mayores y pasan mucho trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces los miembros de la iglesia no han sentido, no están siendo como totalmente agradecidos, no han ponderado, no han entendido que todo lo que tienen viene de Dios. Que Dios no nos ha cortado la llavecita, no nos ha cerrado la llavecita del aire. Si nosotros tuviéramos que pagar el aire, Carlos, la humanidad fuera poquita, porque no todos podemos pagar el aire que, Dios mío, exacto. Hermana, ¿las iglesias cristianas evangélicas reciben dinero de los gobiernos? No. Ninguna
ayuda? A veces, esa parte te puedo decir, no tengo mucho con. Siempre oigo que el gobierno ayuda en algunas cosas, por ejemplo, que se le solicite directamente Sí, y sí, esas sí, cosas, sí, pero sí. así como sostiene la Iglesia Católica, por ejemplo, que paga a los sacerdotes Sí. y todo ello, o sea, el total de todo lo que envuelve esta religión, ellos lo resuelven. No, nuestras no. Por ejemplo, una iglesia pobre o en un lugar pobre, en un lugar de gente de escasos recursos, para levantar un templo, mi hermano, es difícil. Se le complica. Hay que hacer dulces, hay que hacer taquillas, hay que ir iglesia en iglesia pidiendo que nos ayuden, hay que hacer muchas actividades, se pasan años queriendo tener un lugar. Y no pueden. Y se hace difícil, se hace difícil. Otros sucumben porque los miembros son poquitos, el alquiler es muy alto y luego llega el dueño de la casa y no tienen para pagar y tienen que salir. O sea, la iglesia cristiana evangélica en muchos lugares pasa mucho trabajo, definitivamente. ¿Y por qué, hermana, si no tienen usted me corrige, evidentemente, un lugar estable y hay 10 miembros de la iglesia, ¿por qué no se van como turnando? Una semana toca en la casa del hermano, otro hermano, y así sucesivamente. ¿O hay que necesariamente tener un lugar establecido? Mira, generalmente los campos blancos, como se le llama cuando se está comenzando una obra, Sí, sí, sí. se hacen así. Perfecto. Hoy estoy en tu casa, mañana estamos en la mía, y así sucesivamente. Pero llega un lugar en que mucha gente se quiere congregar, en que ya la casa donde... Ya no da abasto. Exactamente, los espacios que tienen las diferentes casas no dan abasto. Entonces mucha gente comienza a decir, no, porque yo no puedo estar tan apretado, porque no hay donde sentarse o tal o cual cosa. Entonces, ¿qué resulta? Que se llega a un consenso, asumo que lo hacen así, ¿verdad? Sí. Se llega a un consenso, se habla con todos los que están participando, deciden alquilar un lugar y hacer un lugar para que todos adoremos. Okay. Al principio todo está bien, pero luego pasa el tiempo y muchas veces las iglesias tienen que sucumbir. ¿Por qué? Porque el gasto no es compatible con lo que ofrendan muchos hermanos. Por ejemplo, conozco una iglesia que no es muy grande, pero ¿qué es lo que han hecho los hermanos? Que el alquiler, cada uno paga una parte. No se llevan a los diezmos, no se van a la ofrenda, sino que ellos porque es muy pagan, poco, exactamente. Entonces ellos lo que hacen es que cada hermano pagan 5 o 6 mil pesos de alquiler. Entonces hay 6 hermanos que aportan 1,000 pesos, que son maestros, que tienen cierta posición. Eso está muy bien. Exactamente, pero no en todos los lugares se puede así. exactamente. Entonces, hermana, solo en las iglesias cristianas se paga el 10, o sea, se da el diezmo, para llamarlo de esa forma. Bueno, te puedo decir, yo soy parte de una iglesia cristiana evangélica. Sí. Yo te puedo decir de la mía. Hablemos de la suya. Hablamos de la mía. Porque entiendo que cada iglesia tiene sus normas, pero déjame decirte una cosa. Si es una iglesia que es una secta, que no tiene la Biblia, que lo que tiene es un libro que lo respiró, que lo dictó un ángel, que se lo dijo fulano de tal y esas cosas, no sé cómo ellos manejan esa parte. ¿Qué son las sectas? Las sectas son aquellas religiones que se han formado, que no tienen la Biblia como la palabra de Dios. Ellos tienen sus propias Biblias, hay una por ahí que dice que hubo un ángel que le dijo la Biblia a un miembro y ahí vino la religión y todas esas cosas. Entonces, cuando el hombre no quiere, eso es lo que yo entiendo en mi modo personal, cuando el hombre no quiere obedecer a Dios, cuando el hombre no quiere someterse a los lineamientos del Señor, entonces ¿qué hace? Tiene cierto liderazgo, hace una parte, se toma su tiempo, escribe un libro, dice que un Juan, no sé, le dijo exactamente que alguien le dijo que cambiara esto, lo otro, y por años
por años tenemos varias religiones que son así. Hay muchos inventos, entonces, hermana, en ese sentido. El enemigo es muy astuto. El enemigo siempre va a tratar de usar a personas desobedientes para tergiversar la palabra de Dios. Y todas esas sectas que han nacido y que siguen naciendo son personas que no aman a Dios, son personas que no quieren responsabilidad con el reino de Dios, que no se consideran gente del reino. Sí. Entonces estas personas forman su tienda aparte. Y ya no son una iglesia, sino una secta. Como son sectas, como son gente que se desvió del camino, pero que tiene cierto liderazgo. Y cierto y es un liderazgo, modo de manipulación. Y es un liderazgo liviano que te permiten todos, sí. Porque por ahí anda una religión multitudinaria que permiten 2 esposas. ¿Cómo? En este tiempo. En estos tiempos actuales. En este tiempo. Wow. ¿Te entiendes? Sí. Y lo ven normal. Cuando Dios dice, bueno, te unirás a tu mujer y serás una sola carne. No será 2 ni 3. Ni 4. Entonces, el que no quiso entender eso porque quería hacer poligamia, porque quería tener otros placeres agregados, sí. decidió formar una nueva religión. Entonces todo aquel que se siente bien haciendo lo mismo que él hace, va a seguir esos lineamientos. No predican la palabra como es. Entonces, seguir a Cristo cuesta, Carlos. Seguir a Cristo implica negarme al yo y dejar que Cristo haga lo que Él quiere hacer en mí. Seguir a Cristo, como dijo Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Hay promesas que nosotros estamos esperando el cumplimiento, pero hay gente que no ha creído al anuncio de las promesas del Señor. Y por eso ha decidido formar una tienda aparte. Sí. Da pena, Carlos. Da pena en este tiempo ver iglesias multitudinarias, que se puede decir quizás iglesias millonarias, donde ya los cultos no son cultos a Dios, son cultos a la carne, son cultos a la depravación. Pastores que permiten, que yo no sé si se pueden llamar pastores, que permiten de todo en las iglesias, porque eso es lo que les gusta a los que están ahí, son carnales, no tienen nada de espirituales. En tiempo pasado yo vi con dolor en mi alma, con dolor en mi corazón, una iglesia, lo vi en YouTube, donde había un grupo de niñas, Carlos, prácticamente desnudas, con traje de belly dance, tú sabes que eso es un trajecito, con poquísima ropa, totalmente, bailando en un culto belly dance, sí. Para los miembros de esa congregación. Dime tú, ¿está el Espíritu Santo contento con eso? Para los miembros de una congregación, wow. Sí, en una congregación. Dios mío. Entonces te digo a ti, ¿está Dios contento con eso? ¿Estará la presencia del Espíritu Santo deleitándose con lo que ellos están deleitando? Reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como ya dice el Señor que cuando ellos son tan desordenados, el Señor dice que los entrega a mentes reprobadas. O sea, el Señor lo echa para un lado y le dice, bueno, ya me cansé de corregirte, ya me cansé de decirte las cosas como son. Tú quieres seguir tu camino, tú tienes una libre decisión, haz lo que tú quieras, pero ya no cuentes conmigo. Entonces ya las iglesias, ¿en qué se convierten? En centros. En centros de nada, para la gente pasarla bien. Óyeme, y esa gente aplaudía a esas niñas. ¿Dónde estaban las madres de esas niñas? ¿Tenían ellas conciencia? ¿Tenían ellas temor de Dios? Mirando a sus hijas exhibiendo su cuerpo prácticamente, dando movimientos extravagantes en una congregación, entre comillas. Sí. Entonces te voy a decir, este tiempo, estamos viviendo el tiempo de Sodoma y Gomorra, no de otra manera. Lamentablemente. Hermana, ¿por qué, si usted me está dando esos datos tan importantes y realmente
que son muy positivos, porque muchas veces criticamos esa parte de lo que son las iglesias cristianas, pero muchas veces no sabemos dónde llega ese dinero y qué se está haciendo con ese dinero. Y mi pregunta es la siguiente: ¿por qué de hacerse una tan bonita labor, por qué es tan controversial ese tema del diezmo? ¿Por qué usted cree que es tan controversial? Es un tema controversial por el uso que muchos le dan al diezmo. Ah, Porque no todos los pastores entiendo que son íntegros. Porque déjame decirte que un pastor que tiene temor de Dios va a hacer las cosas que debe hacer. ok. Pero hay otro que se dice ser pastor, que tiene el nombre del pastor, pero sus acciones no son de pastor. Entonces, ¿qué resulta? Sí. Que cuando ya aquellas personas tienen una mente reprobada, ¿tú crees que le pueden dar buen uso al diezmo? Entonces, el problema no es el diezmo, sino lo que hacemos con el diezmo. El problema no es el diezmo. El problema es que si tú exprimes Sí. una congregación para tu lucramiento, si cabe la palabra, para tu lucro personal, entonces ya el diezmo deja de ser, ¿cómo te digo? La forma que Dios está usando para ayudar a los que trabajan en el altar, porque ya se está negociando con la congregación. El que quiera información, quizás muchas cosas de las que yo estoy diciendo aquí, a mucha gente le molestará y esas cosas, pero las redes sociales están llenas de, ¿cómo te digo?, de abusos en cuanto a eso. Hay que ver cómo bueno, yo no quiero ni siquiera entrar, pero en las redes hay pastores que dicen que no se tiene que pedir el diezmo. Hay pastores que dicen que sí, que el diezmo, pero la Biblia está ahí. Ahora te voy a decir una cosa. Yo siento que si yo estoy agradecida del Señor, si yo he sido sacada, como dice el Salmo 40, del pozo de la desesperación, sí, del lodo cenagoso, si Dios ha cambiado mi vida, si Dios me ha dado un nombre nuevo, si el Señor ha hecho de mi vida una persona diferente, yo no quisiera dar el diezmo, yo quisiera dar más. Por agradecimiento, porque esto es por amor, Carlos. Esto no es obligación. por amor, es que esto es por amor. Cuando Abraham se encontró con el rey de Salem, con Melquisedec no le pidió diezmo. Abraham, con todo su corazón, le dio los diezmos, sí, en agradecimiento a todo lo que Dios estaba haciendo por él. Entonces, si nosotros somos tan ligeros para malgastar en cosas que no convienen, ¿por qué no somos constantes en hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos? Ahora te voy a decir algo. Sí. El diezmo es parte del Antiguo Testamento. Sí. En el Nuevo Testamento no se habla de diezmo. Y ahí es que se van mucha gente para decir que yo no tengo que diezmar porque eso está en el Antiguo Testamento. Y que eso pasó y ahora ya no está. Y todas esas cosas. Sí. Pero los profetas que anunciaron la palabra en aquel tiempo, hoy también hay que están anunciando la palabra. Las mismas necesidades que tenían aquellos del Antiguo Testamento, la tienen en el Nuevo Testamento. Sí. Y déjame decirte, Pablo fue más allá cuando le dijo a los corintios, miren, cada uno dé conforme a lo que proponga en su corazón, no con tristeza, sino con alegría. Con alegría, porque Dios bendice, Dios ama al dador alegre. Y cuando a ti te dicen, da lo que tú quieras, tú no vas a dar el diezmo, tú vas a dar más. Hermana, se han enriquecido pastores de la iglesia cristiana con la fe de los feligreses. Bueno, eso es una pregunta dura. Pero realmente,
Pero realmente sí. Sí. Sí, porque yo no te puedo decir ni fulano, pero que nosotros vemos las redes, cómo viven los pastores con aviones, con aviones privados, y que si van a predicar tienen que darle una suite en no sé qué hotel y ponerle esto y ponerle lo otro Y con primera muchas clase. exigencias. Pero déjame decirte una cosa, Dele. yo creo que ya esas personas no son pastores, son comercializadores del hombre, dolorosamente. Hermana, entonces, ¿usted no cree que ahí hay que tener problema? Porque la sociedad está viendo que no todas las iglesias, porque hay pastores muy serios y hay pastores que hacen con el dinero que le entra a la iglesia recto, que hay que comprar un aire, que hay que limpiar la iglesia, que hay que comprar lo que sea. Y que cada cierto tiempo, Carlos, sí, le dicen a la iglesia, miren, que aquí un se informe, gastó. hay un informe, exactamente. Hay pastores que son íntegros. ¿Tú sabes sí, por qué? Sí. Porque ellos han creído que Cristo viene pronto. Amén. Ellos han creído que Cristo viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. Exacto. Ellos han creído que el evangelio no es para comercializarlo, sí. es para predicarlo, es para llevarlo, es para tú ayudar, es para tú sostener, es para tú extender tu mano sí. con lo que otros te dan, pero para que otros terceros puedan recibir un alivio quizás a la situación que están pasando. Sin embargo, hermana, lamentablemente hay pastores ladrones que se han hecho ricos y millonarios con la fe del pobre. Entonces, eso hace que muchas personas tiendan por el desconocimiento, a como tildar todos los pastores como el mismo zafacón, como dice. Pero no es así. Como siempre, mira, un político hace algo, todos los políticos. Sí. No dicen fulano de tal y son todos los políticos, son unos políticos. Exacto. Un pastor hace algo, todos los pastores. Un maestro cometió tal cosa, o sea, los maestros. Sí, o sea, el totalizar la acción de uno para adjudicársela a otros ha hecho y sigue haciendo mucho daño. Ahora yo te voy a decir una cosa. Yo creo que cada uno de nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer es como analizarnos. Mirar hasta qué punto yo amo a Dios. Sí. Hasta qué punto yo estoy dispuesta a que el evangelio siga caminando, se siga predicando. Hasta qué punto yo estaría dispuesta a ayudar en la obra del Señor. Amén. Hasta qué punto yo he creído que Cristo viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas, una iglesia que se haya guardado limpia para el Señor. Tenemos que cuestionar hasta qué punto yo he creído que esta es la palabra de Dios. Hasta qué punto yo estoy agradecida del Señor con todo lo que Él todos los días me da. Sí. Y cuando yo hago pongo eso en esa balanza, yo no voy a cuestionar si dar o no dar el diezmo. Yo voy a dar con alegría. El precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario fue un precio que ni tú ni yo lo podíamos pagar. Tú no estás dispuesto a poner en una cruz a tu primer hijo, a tu único hijo, porque yo haya pecado. Ni siquiera por el pecado de su mamá. Así es. Tú no lo vas a tomar, o sea, y Dios se despojó de lo más hermoso, de lo único que Él tenía. Sí. Entonces, solamente tú mirando ese sacrificio glorioso que nos ha dado una vida, que nos ha cambiado en toda nuestra forma de ser, porque es que yo no sé lo que pasa, Carlos. O sea, nadie puede saber lo que sucede, pero sucede. Nadie entiende cómo Dios lo hace, pero lo hace. Nadie entiende lo que sucede en nuestros adentros, en los cambios que se generan, pero se generan. Sí. Y eso lo hace Dios, eso lo hace el amor de Dios, la presencia del Espíritu Santo trabajando de día en día en nuestro corazón, en nuestros adentros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar de aquella promesa
que Dios nos hizo, que Jesús nos dijo, yo me voy, pero vuelvo. Porque yo quiero que ustedes, los que me siguen, los que me aman, los que están haciendo mi voluntad, estén donde yo estoy. Yo quiero que conozcan al Padre, aquel Padre que se ha dado a conocer solamente en acciones, en dejarnos ver todo el poder de Él, pero yo quiero que ustedes vayan y lo conozcan. Pero para eso nosotros hoy tenemos que vivir una vida de integridad. Hoy tenemos que decirle al mundo no y decirle sí a Cristo. Porque déjame decirte, Sí. tú cierras tus ojos a la eternidad y todo esto se va a quedar. Todo se queda. Todo se queda. Absolutamente todo se queda. Sí. Pero el Señor dijo que la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y si esta palabra permanece para siempre, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hacerla mía. Que cuando yo leo, yo leo en la palabra que yo debo cambiar cosas en mi vida, no ponerle pero al Señor, decirle, sí Señor, tengo que cambiarlo porque lo estoy haciendo mal, sí. Y te estoy ofendiendo, sí. Y te estoy poniendo triste. Señor, mira, ayúdame, porque también tenemos que depender de Dios. Amén, así es. ¿Qué fue lo que Él dijo? Que tenemos que ser niños para entrar al reino de los cielos. Sí, sí. Hermano, entonces, ¿qué usted cree que se tiene que hacer para cambiar la percepción de la persona con respecto a este tema, que es sumamente importante en lo que respecta a la iglesia cristiana? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer las personas? Y ustedes los que están encargados de llevar la palabra del Señor hacia la persona, ¿qué usted cree que tenemos que hacer para cambiar ese tan mal pensamiento que muchas personas tienen, que los pastores son ladrones, que el diezmo son para darle un uso necesario, mira el pastor lo que está comiendo bueno y mira a aquella persona que no está haciendo nada? Son tantas cosas que uno escucha, que uno, por eso, gracias al Señor, la trajimos a usted, y sé que muchas personas van a estar edificados después que salga esta entrevista. Espero en el Señor que sí. Amén, sí es. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar a Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Mirar a Cristo, mirar su sacrificio y saber que Dios quiere que nosotros tengamos una vida íntegra, que dejemos de mirar al hombre, solamente que cumplamos con lo que Dios nos dice que cumplamos, porque no es el hombre el que nos va a salvar, Carlos. Sí es. La salvación viene de Dios, la salvación es a través de la fe en Jesucristo, el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Porque la mayoría de la gente que no quiere hacer lo que tiene que hacer con la iglesia o a favor de la iglesia, a favor del evangelismo, definitivamente no vive una vida para Dios. Sí. Aquella gente no ha puesto sus ojos en Jesús. Cuando yo pongo mis ojos en Jesús, yo le voy a decir, Señor, mira, yo voy a cumplir mi parte por amor a ti. Sí. Encárgate tú de aquello que yo no puedo cambiar. Y por más que podamos decir el anhelo de que muchas cosas puedan cambiar en este tiempo, Carlos, estamos de mal en peor. O sea, de aquí en adelante, la mayoría de las cosas que vamos a ver, sí, son cosas que nos van a sorprender, porque estamos viviendo los últimos tiempos de la Biblia. Muy difícil. Estamos viviendo los tiempos en que ya el hijo no es para el padre no es para el hijo. Sí. En que si yo tengo que prostituir mi hija, yo la voy a prostituir porque yo no tengo temor de Dios. En que si yo tengo que robar, yo voy a robar porque definitivamente no le tengo temor a Dios. Eso es lo que está haciendo, vamos arriba. O sea, la gente está con una depravación, o sea, tienen un espíritu de estupor, aquel espíritu que te cancela, que te aniquila tu fe, sí, que te aniquila tus preceptos, tus valores, sí, sí, un adormecimiento total. Y el Señor lo dijo que en los últimos tiempos íbamos a ver cosas muy difíciles. Ahora nosotros, los que hemos creído en el Señor, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús y cumplir con lo que Dios ha dicho que tenemos que cumplir. Porque a mí me conviene hacer las cosas bien. A ti te conviene hacerlo bien. Exacto, sí.
Cada salvación de cada persona es individual. Tu salvación no me alcanza a mí, ni alcanza a tu hijo, ni a tu esposo. Ellos tienen que tomar su propia decisión. Cada quien es individualizado en esa parte. Óyeme, esto no tiene arrastre. Alguien dijo que Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Hijos uno, otro, el otro, el otro. Pero los hijos son los que hacen la voluntad de su padre. Así es. Si yo quiero ser galardonada, si yo quiero conocer a mi Padre, si yo quiero vivir por la eternidad, si yo quiero ser parte del cielo nuevo y de la tierra nueva, lo que tengo que hacer, poner mis ojos en Jesús. Todo el mundo va a hacer lo que su conciencia limpia le dicte o lo que su conciencia sucia le dicte. Sí, sí, sí. Ahora, el Señor dijo, yo soy el que pago, yo soy el que hago justicia, mía es la venganza, yo pagaré. Hermana, tenemos también a diario, se escucha otro tema muy espinoso, y es el siguiente. Supuestamente y alegadamente, las personas que más aportan diezmo a las iglesias son las personas que tienen más beneficio y que tienen más condescendencia, que el pastor lo trata más bien. ¿Qué es de cierto en esa parte, hermano? Brazo, un poco de agua, hermanita. Ay, mi Dios. Pero el Espíritu Santo Y me ayudó tranquila, bastante. tranquila, ciertamente. Mira, es una pregunta un poquito difícil, pero Sí. te voy a decir algo. En mi iglesia no se ve eso, no sé en otras. O sea, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Yo, por ejemplo, trabajo con los niños, otros tienen otras responsabilidades. Sí. Pero al igual que a todos, nosotros tenemos oportunidades para cantar, para predicar, para servir, para Sí. todo lo que se hace en la iglesia. Si eso sucede en otras iglesias, no sé. Porque en las iglesias a las que yo he pertenecido hasta ahora, en ninguna se ha visto eso. Pero déjame decirte algo, que si en algunas iglesias está sucediendo eso, entonces eso es un club, no una iglesia. En todas las iglesias que usted ha ido se trata a todo el mundo igual, de diezmo o no de diezmo, o de la cantidad de diezmo que dé. Sí, eso es lo que yo he podido ver. Porque el que no diezma ofrenda. Y muchas veces, y te lo digo por mi caso, Sí. por mi caso, Dios sabe todas las cosas. Si yo me pusiera, por ejemplo, a determinar que no he diezmado, pero si me pongo a ver, he ofrendado. Y no he ofrendado conforme quizás a lo que he recibido, Sí. sino que por agradecimiento he ofrendado más. Que la ofrenda no se ve, es verdad, porque la ofrenda va a un depósito común. Los diezmos se depositan de otra manera. ¿Quién determinó eso? No lo sé. Y ahí es que los pastores se dan cuenta, el liderazgo de la iglesia, quién diezma y quién no diezma. Pero ahora te voy a decir algo. Sí. Yo entiendo que lo que Dios ha puesto en ti no puede ser determinado por si tú das o no das. Si tú eres un buen predicador en la iglesia, porque tú diezme o no diezme, no se te puede amilanar, no se te puede cerrar la boca. Sin embargo, he escuchado que personas que no diezman, como que no le dan oportunidades en la iglesia de cantar, de danzar, de predicar. ¿Qué hay de cierto en eso, hermano? En la mía no se ve eso. En las demás yo no puedo decir nada. En la suya funciona todo bien, hermano. Quizás no funcione todo bien, pero porque no el único perfecto es Jesucristo. Sí. Y estamos en una congregación, o sea, todas las congregaciones, yo digo que son una clínica donde vamos los enfermos a buscar sanidad en Cristo. Exactamente. El que no tiene una situación tiene la otra. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tú llegas al médico y el médico te dice, te da una receta,
tú decides si comprarla o no comprarla. Sí. Y si la compraste, tú decides tomártela o no tomártela. Sí. Tú decides si te la tomas como el médico dijo, en los horarios que el médico estableció, O se lo toma a su manera. o me lo tomo a mi manera. Si yo cojo la palabra de Dios y la interpreto a mi manera, Sí. no como Dios quiere que yo lo haga, entonces estoy en problemas. No me estoy tomando la medicina como me la estoy tomando. Lamentablemente. La clínica va todo tipo de enfermos. Unos se sanan, otros no se sanan. Sí. En la iglesia, muchos asumen la palabra, ponemos la palabra por obra en nuestra vida, le creemos a la palabra, pero hay otros que van y ocupan el banco por 5, 10, por 15 años y nunca son regenerados. Porque hay una expresión que muchos dicen que no deberían pronunciar. Yo soy así. Y el que me ame tiene que amarme así. Es que si tú eres así descompuesto y Dios te quiere arreglar, tú tienes que recibir esta medicina. Exacto, sí, sí. Tú tienes que recibir lo que el Señor te quiere decir. Tú tienes que poner en obra lo que Dios te está corrigiendo, porque déjame decirte, la beneficiada soy yo. Yo sin Dios, absolutamente no soy nada. Soy una más del montón y ¿cómo te puedo decir? Una candidata directa para el infierno. Pero cuando Dios está conmigo, la diferencia tiene que verse. Sí. Dios sigue siendo Dios, aunque yo decida no obedecerlo. Hermana, para usted, los 5 mejores pastores que usted considere, 5. ¿Pastores de dónde? Y eso, o sea, porque... Abierto, pues abierto, el mundo entero, aunque me gustaría más que sea de República Dominicana, y más si son de Salcedo. Ay, Dios mío. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo voy a hablar de los pastores de Salcedo, tengo que decir, mi pastor es bueno, mi pastor es humano. Pues lo agregamos ahí. Mi pastor, o sea, ama la obra, sí. Ama los miembros de la iglesia. Pero si me salgo de la iglesia, tengo que resaltar, por ejemplo, a Ezequiel Molina. Un hombre que ha dado su vida por el Evangelio. Sí. Y quizás en el exterior hay una pastora que yo sigo, que una tremenda mujer en liberación, que es la pastora Linney de Font. Okay. Pero por ejemplo Juan Carlos Harrigan, que es dominicano, es un pastor, o sea que hasta ahora, con altas y bajas, con defectos como cualquiera, un ser humano, se ha mantenido. Sí. ¿Y cuántos me faltan en la lista? Bueno. Me falta uno, sí. Santo Dios de los cielos. Bueno, mira, yo le doy gracias al Señor porque yo conozco muchos pastores aquí en la provincia. Sí. Y los amo a todos en el amor de Cristo. Cada uno en su espacio tiene su reconocimiento. Sus luces. Exactamente. ¿Y los 5 peores pastores que usted se puede encontrar? No me hagas esa pregunta, Carlos. Dile, hermana. ¿En pantalones? No, mi amor, porque déjame decirte una cosa, querido mío. Yo no puedo, ¿cómo te digo? Porque eso lo conoce Dios. Pero... Y yo no, por ejemplo, yo no he estado en tantas... Marco Yaroide, ¿cómo usted determina ese no papel? No conozco mucho de él. Sé que él canta, sí. Pero no lo sigo realmente. Okay. No lo sigo. Okay. No lo sigo. Madre, ya en la parte final, dígame otra vez a cuál iglesia usted visita, que tenemos que leer un poco la Biblia, un mensaje final. Pero antes de ese mensaje final, hermana, cuénteme de la iglesia que usted visita a través de los nombres, cómo funciona, que veo que siempre están activos ahí. Cuéntelo ahí. Pues
Te reitero que yo me congrego en la Iglesia de Dios Manantial de Aguas Vivas. Exactamente. Estamos frente al parqueo del Banco de Reserva en el segundo piso. Sí. Estamos los miércoles a las 7 con los cultos de los diferentes ministerios dentro de la iglesia. Bien. Los domingos tenemos una fiesta gloriosa en la presencia del Señor a las 9 de la mañana hasta que Dios diga. Y los viernes tenemos gloriosa escuela bíblica. Yo tengo escuela bíblica con los niños. Ah, pero muy bien, Y- bonita labor. Sí. Y entonces ya se trabaja, porque déjame decirte una cosa. Sí. La iglesia crece a partir de la escuela bíblica. Porque hay un, Ese es el génesis hay un de la iglesia. interactivo. Sí. Hay un interactivo, yo puedo preguntar, yo puedo aportar. Tú vas a un culto normal, tú El oíste cambio un de ideas. mensaje, exactamente, tú oíste un mensaje y ya, Sí. y te gozaste, pero en la escuela bíblica es glorioso cuando yo puedo decir mi punto de vista, cuando alguien me corrige, o yo puedo decir, la Biblia dice esto, el otro lo puede escuchar una vez, lo oye 2 veces, o sea, es glorioso. Aparte de eso, por ejemplo, en las semanas tenemos visita a los hogares. Ah, muy bien. Algún hermano que pida No sé si su agüita ahí, hermano. ay, qué pena. No, tranquila, tranquila, ¿qué pasa? Continúa, hermana. Pues si un hermano que, por ejemplo, diga yo quiero un culto en mi casa de un nuevo creyente, Sí. o alguien que esté pasando por algún tipo de enfermedad y diga yo quiero que me lleven un culto a mi casa, siempre estamos activos. Ahora yo también estoy trabajando con los niños de la María Josefa Gómez. Ah, qué bueno. ¿Está yendo allá a la escuela? Sí, tenemos 3 cursos hasta ahora, Sí. porque los maestros están diciendo lo único que cambia estos niños es la palabra Ay, de qué Dios. lindo. Así mismo es. Así Sí. mismo. Estamos ahí. A ver, o sea, Dios es el que sabe. El Señor no nos mandó a convertir a nadie. El Señor nos mandó a llevar la palabra. Y si ellos abren las puertas, vamos a trabajarlo, vamos a aprovechar ese espacio que nos qué están bueno. brindando. Excelente. Porque este es el tiempo más difícil, en que los niños están más difíciles, en que los hogares están más difíciles, en que los jóvenes están Sí. que no saben hacia dónde van. No hay Y lo como un único norte a que seguir. regenera al ser humano, literal, no hay otra salida, es la palabra de Dios. Hermana, para mí ha sido más que un placer. Vamos a decir el mensaje ahora, hermano, no te va a ver. Para mí ha sido más que un placer tenerla aquí en mi canal, porque nosotros, temas así, tenemos que promoverlo para que las personas sepan de qué trata, por qué genera tantas conversaciones entre las personas. Y para mí realmente ha sido un placer tenerla aquí. Ya de manera oficial, usted ya es parte de nuestro canal. Ya hicimos un segundo contenido y tenemos que buscar el otro para seguir trabajando con las personas. Bueno, para la gloria de Dios, tú solamente me avisas y nos preparamos. Amén, amén, amén. Eso es lo que Dios quiere, Así ir por es. todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Exacto, El que no creyere será condenado. totalmente. Y él dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere la muerte de los impíos, Dios quiere que cada uno de nosotros entienda el tiempo que estamos viviendo, entienda que Dios respiró esta palabra a través de su Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos tener cambios en nuestra vida que nos ayuden a llegar a la presencia del Padre. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Jesucristo no nos dejó solos. Jesucristo nos dejó el ayudador, el consolador. Y con tanta frecuencia el Señor dice en su palabra, no contristéis al Espíritu Santo. Fuimos sellados por Él, hemos sido apartados por Dios para hacer la obra que Él nos encomendó. Pero cada vez que nosotros hacemos una acción contraria a la palabra de Dios, estamos contristando a aquel amigo, aquel compañero, aquel guía, aquel
compañero, o sea, de todos los días, de todos los segundos de nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Que nosotros podamos tener conciencia, que nosotros podamos ponernos a pensar hacia dónde voy y qué necesito para llegar hacia dónde voy. Y si yo quiero ir al cielo, porque todo el mundo dice que va para el cielo cuando se muera, yo tengo que saber que la palabra de Dios me da las directrices de cómo yo llegar allí. ¿Cómo llegar ahí? Sí. No es de otra manera, no es de otra manera. Jesucristo es el único ayer, hoy, por los siglos. Jesucristo es el único camino al Padre. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Amén, así es. Yo no voy a ir al cielo ni por María, ni por Josefa, ni por nadie. No hay nadie que interceda, porque el único que murió y resucitó fue Jesucristo. Los demás que han muerto están esperando ser levantados. Entonces tenemos que entender que a quien tenemos que seguir es al Espíritu Santo, a Cristo, al Padre Celestial, a la Trinidad de Dios, que se ha dado a conocer a través de los tiempos bíblicos y ahora está con nosotros, ayudándonos para que podamos llegar al día grande, aquel día en que seremos levantados. Yo lo creo, en mi corazón yo lo creo. Amén, así es. Y quiero que todo el que esté mirando crea que Jesucristo es real. Carlos, hay muchos que dicen, desde que yo nací, estoy escuchando que Cristo viene. Sí. Y si tú eres uno de los que dicen que tenemos mucho tiempo predicando la palabra, ¿tú sabes por qué Cristo no ha venido? Por ti, para que cambies tu forma de ser, para que cambies tu forma de pensar, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así es. Hay una sola vida y hay que vivirla para Dios. Hay que esconder nuestras vidas en Dios, hay que esconder nuestra vida en Jesucristo y dejar que el Espíritu Santo nos corrija. Y cuando nos corrige, decirle, Señor, eso es así, perdóname, ayúdame a cambiar. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén, hermana, gracias, hermana, de verdad que sí. Para mí es un placer, como le dije, tenerla aquí. Eso es un mensaje que llega al corazón y de verdad que le doy las gracias. Muchas Bueno, gracias, hermana. La gloria sea del Señor. Carlos, te agradezco nueva vez por haberme invitado. El placer es mío. Y que nadie, el que pueda escuchar un poquito de este mensaje, entienda que Cristo le ama. Que no hay imposible para Dios, que por más situaciones que nosotros podamos decir, no, Dios no me perdona porque yo hice, no. Dice la Biblia que Él perdona tus pecados y echa esos pecados al fondo del mar. Y alguien dijo que no está en la Biblia, y él dice, y le puso un letrero que se prohíbe pescar ahí, para que nadie se le ocurra sacar esos pecados del fondo del mar. Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo amén. Dios sigue siendo bueno. Y hoy más que nunca la palabra de Dios tiene que llegar al corazón del ser humano. Así es. Y que nos haga Dios merecedores de estar en su presencia. Amén, amén. Dios le bendiga. Amén, querida hermana. Gracias por estar en mi canal. No olvides suscribirse, darle like a este canal que da a nosotros. Hasta la próxima.